Buenos días. Ahora sí, ya todos están más pendientes. Eh, ¿Dónde vamos a leer? Salmo 51. Salmo 51. Vamos a leer los últimos versículos. Del 17, los últimos 3 vamos a leer. Bueno, leamos desde el 15. Leamos desde el 15. Dice Apocalipsis, bienaventurados los que leen y los que oyen las palabras de este libro, ¿cierto? Entonces, entre más leamos, mejor. Dice el versículo 15, abre mis labios, oh Señor, para que mi boca anuncie tu alabanza, porque tú no te deleitas en sacrificio, de lo contrario yo lo ofrecería. No te agrada el holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu contrito, al corazón contrito y humillado no despreciarás. Haz bien con tu benevolencia a Sión, edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto y el sacrificio perfecto. Entonces se ofrecerán novillos sobre tu altar. Vamos a orar. Señor y Dios, Padre bueno, gracias te damos porque tú eres Dios y no hay otro como tú. No hay a qué compararte, no hay a qué asemejarte. Salomón, hablando de tu grandeza, decía que los cielos de los cielos no te pueden contener. Moisés, después de ver tu gran poder y liberación, exclamó, ¿quién como tú, terrible en santidad, poderoso en hazañas y prodigios? Cuando llamabas tú a tu pueblo a volver su rostro a ti, testificabas, Señor, acerca de tus obras, diciendo, ¿quién hay otro como yo que haya hecho tan grandes cosas en medio suyo? Para salvar, para liberar, también para traer juicio. Te alabamos, Señor, entonces te bendecimos, te adoramos, porque eres un Dios vivo y verdadero, no como los dioses de las naciones, que teniendo ojos no ven, manos no obran, pies no andan, sino que nos acercamos al único y sabio Dios, al que creó todas las cosas con la palabra de su poder y con esa misma palabra las sostiene, aquel que no retuvo ni acortó su brazo para salvar, para redimir. Gracias, Señor, por la dicha de haber podido sentarnos a la mesa de nuestro Señor y recordarle y levantar nuestros corazones en agradecimiento, en alabanza, aún ser aleccionados en sencillez, en humildad, al ver el magnífico ejemplo de nuestro Salvador, al ver su grande obra en nuestro favor, al ver cuán inmerecida es la gracia que hemos recibido. Queriendo, Señor, entonces permanecer con corazones así, nos acercamos ahora a tu palabra para que tú nos enseñes, nos dirijas, nos instruyas, para que hables al corazón de cada uno conforme a su necesidad, para que, como con los santos hombres que usaste en el pasado, sean tus palabras en mi boca, y para que conforme a tu deseo y para tu gloria, como pueblo tuyo, estemos todos atentos para recibir de ti la instrucción. Y los que no te conocen sean amonestados
para venir delante de ti en arrepentimiento. A ti nos encomendamos, Señor, queriendo que engrandezcas tu nombre en medio de tu pueblo y que sobre todas las cosas seas tú honrado y glorificado. En el nombre precioso de nuestro amado Salvador oramos a ti. Amén. Muy bien, hermanos. Versículos 18 y 19. Y llegamos al fin del Salmo. Haz bien con tu benevolencia a Sión, edifica los muros de Jerusalén. Recordando que del versículo 15 hasta el final hay como una tónica diferente en medio del relato del salmista, pasando del profundo quebrantamiento, de la búsqueda del Señor en arrepentimiento por causa de su pecado, a expresiones de alabanza, de bendición, a causa de haber sido escuchado por Dios, a causa de la confianza que tienen que Dios obrará según sus piedades y misericordias con él. Entonces dice, habíamos leído los sacrificios de Dios, versículo 17, el viernes hace unos 10 días hablamos del versículo 17 de la necesidad de que la adoración externa esté íntimamente ligada a la actitud correcta del corazón. De otra manera, el Señor no se agradaría en ello. Entonces, ahora en el versículo 18 dice David, haz bien con tu benevolencia a Sión. Lo primero que encontramos entonces es otro clamor de misericordia, pero ahora por el pueblo. Está rogándole a Dios que obre según sus piedades, pero ahora para bendición de los que están a su alrededor. Es muy posible que David tuviese en mente las repercusiones de su pecado, no tanto como persona, sino como líder, como el rey del pueblo de Israel. Más adelante en la historia de los reyes de Israel vemos cómo el declive del rey significó el declive de la nación. Según el corazón del rey, así fue inclinado el corazón del pueblo. Es muy probable entonces que David tenga en mente las repercusiones de que él, como cabeza del pueblo de Dios, como líder del pueblo de Dios, como rey, pudiesen tener, y clama al Señor por esta sabiduría, de manera que el pueblo no sufra junto con él, de manera que el pueblo o que en el pueblo no repercutan las consecuencias por sus acciones y su pecado. Y la palabra que David usa para reunir de alguna manera o resumir el trato que él espera de Dios para con él y el pueblo es benevolencia. Esta palabra es bien interesante en el Antiguo Testamento porque primero denota la liberalidad de alguien, es decir, siempre que se expresa benevolencia o que esta palabra aparece implícita, el acto benevolente es fruto de la libre voluntad de alguien. O sea, no lo hace porque está obligado, no lo hace porque lo presionaron no lo hace como forma de devolver un favor o pagar una deuda, sino que la benevolencia es un acto libre de quien desea otorgarlo. Y siempre que se usa a Dios como sujeto, hablando de la benevolencia, tiene dos facetas o dos connotaciones importantes. La primera es el favor que otorga uno que es más grande, uno que es superior, uno que es poderoso sobre uno inferior en honra, en dignidad, en rango o similares. Y la segunda cosa que denota es la posición que adquiere aquel que recibe dicho favor o aquel que espera recibir ese favor. Entonces, uniéndolo a lo que estamos diciendo, lo que David expresa es lo siguiente. Está dejando en Dios, no que pudiese quitarlo, ¿no? Espero me entiendan, si no me dicen, yo explico mejor. Pero David está dejando en Dios el legítimo derecho y libertad de hacer como él quiera. Es decir, yo no puedo presionarte a que seas benevolente. No hay nada que yo haga para obligar a tu benevolencia. Entonces tú, que estás por encima de todo y de todos, que eres el más grande, el poderoso, el que has creado todas las cosas, el que llamaste a este pueblo, el que me pusiste a mí en el trono, sé benevolente. O
sea, tú tienes el legítimo derecho de ser benevolente, porque tú estás sobre todo. Tú puedes actuar con benevolencia sobre cualquiera, porque no hay otro encima de ti. Y lo segundo que está diciendo David es que es justo esperar benevolencia o buscar benevolencia delante de Dios. ¿Sí me hago entender? O sea, lo segundo es la posición del que recibe esa benevolencia. Él dice, bueno, si hay algún lugar donde ir y esperar benevolencia, es en Dios. Es donde debo llegar con la actitud correcta, con el corazón correcto y con la confianza de esperar un acto benevolente. De pronto, para explicar mejor esta segunda parte, en el libro de Éxodo, hay un ejemplo en el capítulo 28, cuando se está hablando de las vestiduras que usarían los sacerdotes. El Señor dice que ellos tendrían que utilizar una plaquita, una lámina que diría santidad a Jehová. Dice 28:38, al final dice, para que hallen gracia delante de Dios. Es decir, los sacerdotes debían hacer su oficio dentro de ciertos requerimientos y dentro de cierto entorno que Dios había diseñado para que alcanzaran su favor, para que entonces sus ofrendas fuesen aceptas, para que pudiesen tener delante de Dios gracia. Y vemos entonces cómo David expresa ambas cosas aquí, ¿cierto? Él apela al Señor a que muestre todo su favor, a que muestre su complacencia sobre el pueblo que él ha elegido. No porque se hayan ganado tal derecho, sino porque como ha sido el deseo de Dios hacerlo, así lo continúa haciendo, que sea benevolente sobre su pueblo. Pero también David mismo, a causa del arrepentimiento, a causa de un corazón quebrantado, a causa de reconocer la santidad de Dios y cómo él lo había ofendido y va a él arrepentido confesando sus pecados, David entonces se acoge a esa condición o a ese estado en el cual él pueda esperar benevolencia. ¿Me expliqué bien o no? Es decir, si David permanece en su pecado, ¿podría esperar la benevolencia de Dios? Lo cogí, ¿cierto? En última sí, porque Dios hace como quiere, no podemos obligarlo, ¿cierto? Pero a causa de la comunión, David sabía que no podía esperar que Dios fuese benevolente cuando él lo había ofendido, ¿cierto? Entonces sí es correcto decir que no, pero no olvidemos que Dios puede mostrar benevolencia en las circunstancias que uno menos pensaría, ¿no? Pero sí, a causa de la comunión, a causa de la relación rota, David sabía que su pecado, lo que debía esperar era juicio o castigo, ¿cierto? No que Dios le dijera, ay, no, tranquilo, mijito, no, sigue adelante. No, lo legítimo era que Dios le castigase. Recuerden el relato en el libro de Samuel. Cuando Natán lo amonesta, David dice, pequé contra el Señor, entendiendo sus implicaciones, es decir, la muerte. ¿Por qué? Porque la providencia de Dios, la gracia de Dios responde a David diciéndole, Dios también ha remitido tu pecado, no morirás. Entonces, ahora que David se ha acogido a la misericordia de Dios, David puede esperar con mucha más confianza que Dios sea benevolente con él. La respuesta natural, como dijimos, de Dios frente al pecado es el juicio, es el castigo. De hecho, en términos que David dice aquí, edifica los muros de Jerusalén, el Salmo 89, versículo 40, hablando de el resultado del juicio de Dios sobre su pueblo, el Salmo dice, has derribado todos tus muros, has convertido en ruina sus fortalezas. Usando el lenguaje que David ahora dice, edifica los muros de Jerusalén, ¿cierto? O sea, la consecuencia por el olvido de Dios de parte del corazón del hombre o por causa del pecado del hombre, la consecuencia delante de Dios es el juicio, el castigo. Y David entonces aquí apela a las misericordias de Dios y dice, edifica los muros de Jerusalén. Es decir, no respondas conforme a tu juicio, sino como leímos en el versículo 1, conforme a lo inmenso de tu compasión, conforme a la multitud de tus piedades.
Y antes de continuar, vale el momento, sirve el momento para decir que es precisamente parte de la gloria del evangelio que el Señor nos ha mandado a comunicar. Que mientras el hombre sin Cristo está a expensas del juicio de Dios, está bajo la ira de Dios, está bajo la sentencia del justo castigo de Dios por el pecado, Dios llama, manda, declara a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. ¿Para qué? Para que reciban la benevolencia del Señor, no su juicio. No quiero la muerte del que muere, dice el Señor, no quiero la muerte del impío, sino que viva, pero no podrá vivir en su pecado. Necesita ser restaurado a la benevolencia de Dios, y esa solo se obtiene a través del arrepentimiento y la confianza plena en Cristo Jesús. David está retomando esto, pero para su comunión con el Señor. Señor, conforme a todas tus piedades, obra, sé benevolente con tu pueblo. Hemos venido a ti, hemos reconocido nuestra falta, he reconocido mi pecado. Sé benevolente con tu pueblo. Edifica los muros, que más que los muros físicos, en lo cual David también estaba trabajando, la idea de edificar los muros es el sinónimo de la desprotección, ¿cierto? Es sinónimo de estar a expensas de las consecuencias de nuestros actos. Es no tener la protección de Dios, el cuidado de Dios para con ellos. Tiene que ver más con la faceta espiritual de cómo Dios les puede preservar. Edifica tus muros, que dice en el Salmo 46, ya me toca mirarlo porque me confundí. Sí, Dios es nuestro refugio y fortaleza. Dice más adelante, al final nuestro baluarte es el Dios de Jacob. Y las figuras que utilizan este salmo a hablar de la solidez y de la protección que hay en Dios son imágenes que también vienen de una escena como esta, de las torres de los vigías, de los lugares donde los, ¿cómo se llaman? Centinelas, donde los atalayas se resguardaban frente a los primeros ataques del enemigo. Dice, eso es lo que tú eres para nosotros, el lugar alto, el lugar donde estamos seguros. Entonces, es la idea de esta expresión, edifica los muros de Jerusalén. David mismo sabe que a causa de su pecado han podido menoscabar esa seguridad, han podido menoscabar esa confianza que podían tener en Dios para ser guardados, para ser protegidos. Recuerden que vimos versículos atrás, 12, y sosténme con un espíritu de poder. Ellos confiaban plenamente en Dios para ser guardados, pero a causa del pecado se sienten o se ven ahora desprotegidos, y David no quería una vez más que de pronto el pueblo siguiera su mal ejemplo y sufriera la desprotección del Señor, sino que por el contrario fueran fortalecidos aún de ser librados de actitudes como las de David o de actos como los de David mismo. Edifica los muros de Jerusalén, guarda tú a tu pueblo, lo cual también el acto de edificar en el aspecto positivo también tiene que ver con la solidez. ¿Cierto? Recuerden que el Señor, bueno, se mencionaba ahorita en la cena, si mal no estoy. Sí, Jaimito nos mencionó de este pueblo que he creado para mi alabanza, ¿cierto? A los llamados de mi nombre. Yo los formé y los hice para eso. En cuanto al pueblo terrenal de Dios, fue su deseo y su intención, o fue, ¿no? Sigue siendo de alguna manera, que su nombre se hiciese grande en medio de su pueblo, que su nombre habitase en medio de su pueblo. Y de hecho es una cosa importante de ese versículo de Isaías, porque dice a todos los llamados de mi nombre, o quizá más exactamente los llamados por mi nombre. O sea, cómo Dios participa a su pueblo de su propia gloria. Entonces David está aquí queriendo que, así como ha sido el deseo del Señor, el Señor mantenga firme a su pueblo delante de él. Lamentablemente vemos lo que pasó con el pueblo de Israel casi medio milenio después, ¿cierto?
Fueron quitados delante de la presencia del Señor. Y hasta el día de hoy sufren las consecuencias por haberse apartado del Señor. Y aquí David dice, Señor, preserva a tu pueblo, pero el pueblo sería preservado en justicia, en santidad. Entonces, puesto que nuestro tema ha sido y es el asunto del arrepentimiento, aprendemos entonces que el arrepentimiento también se ocupa, hermanos, del daño que el pecado produce. O llamémosle daño colateral de pronto para hacer una distinción. O sea, cuando, qué sé yo, aquí está mi hermano Giovanni, él sabe que no voy a pelear con él, ¿cierto? Pero digamos, entramos a una trifulca él y yo y le doy con un palo y le abro la cabeza, lo mando para el hospital. Entonces yo llego allá y hermanito, perdóneme, se me fue la mano y tal. Y yo, bueno, ya, ¿perdón? Ya arreglé el asunto con el hermano. La idea, hermanos, que encontramos aquí y vamos a enfatizar ahora un poco más, es que el arrepentimiento genuino no solo se ocupa de que estuvo mal lo que hice, sino de cómo lo que hice hizo otra cantidad de daños de los que debo ocuparme también. El genuino arrepentimiento no va a estar solo satisfecho con resolver la razón del golpe, sino con hacer lo que sea necesario porque el golpe mismo también pueda ser, ¿cierto?, sanado, restituido, lo que sea. ¿Cómo? Restituido, ¿cierto? Que pueda ser restituido. Y ya vamos, como dije, a profundizar un poquito más en eso, pero es la primera noción que nos está dando este texto. El verdadero arrepentimiento, hermanos, tiene que ser consciente o es consciente del daño que producen nuestras actitudes y nuestras acciones, más allá del acto mismo. Es decir, yo puedo, le miento al hermano, hermano, perdón por haberle mentido. Y luego volví, le mentí al hermano y hermano, perdón por haberle mentido. Pero yo tengo que ser consciente que el ejercicio recurrente de la mentira menoscaba también la confianza. ¿Sí me hago entender? O sea, es una cosa que no está ligada de pronto al acto mismo, pero dos, tres mentiras importantes ya hacen que la otra persona no me preste mucha atención la próxima vez. De que la persona no confíe en mí la próxima vez. Si defraudo una y otra vez, luego se pierden muchas más cosas que aquello mismo en lo que se defrauda. Y es quizá la razón que quisiera hacer notar en todo esto acerca del genuino arrepentimiento, porque es ahí donde está la clave del cambio de actitud. Es ahí donde está la clave de cómo el fruto digno del arrepentimiento viene. Porque si fuésemos conscientes de esto, ¿estaríamos nosotros pidiendo perdón repetidamente por lo mismo? ¿Sí me hago entender? O sea, y no que, no pediría perdón porque ya me da pena. No, es que no tendríamos razones para pedir perdón por lo mismo, porque cuando entiendo los alcances de mi pecado, digo, esto no debe continuar. ¿Sí expliqué eso bien o no? Igual, aquí tengo otra idea y la complementamos mientras seguimos adelante, pero una forma de ilustrarlo es el caso de Zaqueo, por ejemplo. ¿Se acuerdan de Zaqueo? El alto aquel que subió al sicómoro. ¿Qué dijo Zaqueo cuando la salvación llegó a su casa? Bueno, sí, pero el punto crítico es, a todo el que yo dañé, le repongo. Y le repongo más. ¿Ven? O sea, Zaqueo no es que, ay, sí, no, qué pena haberles dañado. Y con el fruto de su ilícito en la casa. No, qué pena haberles dañado y tenga. O sea, tome cada uno lo que es justo y le voy a dar extra por haberle hecho el daño. ¿Sí? Entonces, las implicaciones que tenemos de donde queremos extraer las lecciones para nosotros. La primera es, ¿cómo decimos? El, el interés en una comunión plena.
sea, el interés no en la restauración de la formalidad, sino el interés genuino en volver a esa estrechez que antes se tenía. Mira lo que dice David, versículo 19. Entonces te agradarán. David dijo antes, recuerden, porque hay que tener conectadas las ideas, tú no te deleitas en sacrificio que yo hubiese ofrecido. Si mi corazón no estaba ahí, yo hubiese podido, aquí parafraseando será palabras de David, yo hubiese podido ir externamente al templo, llevar unos animales, ofrecer por mi pecado y todo hubiese quedado saldado. Pero ¿qué dice el Señor? Tú no lo hubieras recibido. Pero cuando el corazón contrito y humillado está presente en aquello que Dios demanda de mí, dice, entonces a ti te agradarán. O sea, David hubiese podido resolver la situación de manera formal. ¿Sí me hago entender? O sea, él hubiese podido mostrar un arrepentimiento religioso en medio de su pueblo y a ojos de todos muy probablemente hubiesen quedado satisfechos. Pero su interés no era mantener esa apariencia, su interés genuino era volver a la intimidad con el Dios que él amaba. Por eso era tan necesario su quebrantamiento, por eso era tan necesario que el Señor examinara su corazón, por eso eran tan necesarias sus misericordias, su benevolencia, la dependencia de que el Señor obrara en él para poder ser restituido y ahora para poder restituir, para poder conducir a otros en el honor y la gloria de Dios. Ahora que su pecado había sido removido, entonces sí tendrían interés para el Señor las ofrendas que pudiese David en este caso presentar. Es necesario entonces hacer el paralelo con lo que estamos viendo, hermanos, en cuanto a que nuestro arrepentimiento muchas veces es egoísta y aún desconsiderado, porque en el mejor de los casos nuestro interés es resolver la evidencia del problema. ¿Sí me explico? Ah, hermano, que aquí está, ay, bueno, hermano, y salimos de eso porque ya, bueno, ya resolvimos. No es lo que estamos encontrando aquí en el caso de David. Muchas veces no tenemos en cuenta el dolor que se causa. No tenemos en cuenta lo que sucede más allá del acto, en cómo hemos podido afectar la vida de otro. Simplemente queremos resolver la forma, ¿cierto? Lo básico del suceso. Sucede también en el aspecto de aquellos que aún no conocen al Señor. Muchas veces se quiere acallar la conciencia con un arrepentimiento externo delante de Dios. No, yo voy a seguir viniendo y así me siento más tranquilo delante de Dios. Pero recordemos que cuando Juan el Bautista, el Señor, bueno, y de ahí en adelante, siempre el Evangelio demanda lo mismo, pero Juan el Bautista y el Señor fueron muy enfáticos en que cuando el arrepentimiento llegaba a la vida de una persona, ¿qué venía después? El fruto inevitable del arrepentimiento. No formas, sino genuinas demostraciones de que se había resuelto apartarse de su pecado para abrazar la confianza en Dios. ¿Cuánto necesitamos, hermanos, no sé, analizar, pensar, meditar en nuestro arrepentimiento? Cuando venimos al Señor, cuando, qué sé yo, resolvemos disputas unos con otros. Porque no se trata de las situaciones. Se trata de cómo el pueblo de Dios, delante de Dios y delante de los hermanos, cómo el pueblo de Dios expresa
la comunión a la que Dios le ha llamado a tener. Y si alguno cree que Dios lo llamó a tener una comunión ritual, religiosa, externa, entonces es legítimo que piense que puede arreglar sus problemas de una manera externa. Pero si tenemos un Dios que dice la Escritura, Corintios capítulo 1, versículo 9, que es fiel y que nos ha llamado a la comunión con su Hijo, a quien entregó por nuestros pecados, entonces no podemos estar satisfechos con una apariencia de piedad. No podemos estar satisfechos con, después de pecar, rezar. Y el empate nos sirve, ¿cierto? Clasificamos los dos. No, hermanos, aquí no hay empate que sirva. Delante de Dios, si no es todo, no hay provecho. La siguiente cosa que queremos ver es cómo cómo David expresa, bueno, en últimas, ¿cierto? Es el Espíritu Santo expresándolo a través de David, pero cómo se expresa el deseo de Dios, el deleite de Dios en la restauración. Hemos visto a través de todo el Salmo, David apelando, versículos 10 al 13 en particular, crea en mí, oh Dios, renueva un espíritu. No me eches, no quites, restitúyeme, sosténme. Dios desde Adán está buscando la restauración del hombre. Está buscando que el hombre vuelva a la comunión con él, comunión que Dios diseñó para el bien del hombre y que el hombre eligió rechazar. Si Dios está profundamente interesado en que el incrédulo, en que el irreconciliado, en que aquel que está en oposición contra él, en que en aquel que está bajo su ira, vuelva a la comunión con él, ¿cuál sería nuestra conclusión al pensar de aquellos que por su gracia ahora somos llamados hijos suyos? ¿Será que le interesa menos restituirnos a la comunión con él? ¿Será que está menos interesado? Porque bueno, esos son hijos, ya esos están aquí, miremos qué hacemos. ¿Cuánto es de la satisfacción de Dios restaurar a los suyos, a pesar del dolor que le causa que le ofendamos? David confía en que por causa de la benevolencia del Señor, los sacrificios Dios los recibirá de nuevo. De que Dios se placerá. Entonces te agradarán. Tú estarás complacido. Estarás enteramente satisfecho en esto que nuestras manos te presentan. Pero, como hemos visto, sabe bien que no parte de la forma externa, versículo 16, sino versículo 17, del corazón que viene delante de Dios, uno contrito y humillado. La expresión externa de la adoración cumplirá su propósito o cumplirá el deseo de Dios cuando de todo corazón se le presente. Cuando con la sencillez que requiere se traigan delante de él. El Señor le dijo al pueblo cosas similares. Me buscaréis, me invocaréis y vendréis a rogarme y yo os escucharé. Me buscaréis y me encontraréis. ¿Por qué? Dice el Señor. Porque lo van a hacer de todo corazón. Antes de eso el Señor les había dicho, ustedes me van a buscar y no me van a encontrar. Me van a hablar y yo no les voy a responder. Van a clamar a mí y yo no les voy a oír. Porque su corazón está lejos de mí. Pero el día que invoquen y yo les responda, será porque de todo corazón me habréis buscado. En el caso opuesto, le dice el Señor a Efraín en el libro de Oseas, no Efraín, ¿cierto? No el nuevo padre, no, sino hablando de la nación de Israel. Le dice, ¿qué haré contigo, Efraín? ¿Qué haré contigo, Judá?
en 6:4, que lo quiera leer después o anotar. Porque vuestra lealtad es como nube matinal y como el rocío que temprano se desaparece. Es decir, de palabras y de formas el pueblo de Dios parecía muy consagrado, pero eso le duraba como 5 minutos. Eso le duraba el domingo por la mañana. Y luego el sábado por la noche estaba otra vez, Señor, venimos a tu presencia, perdónanos. Y el domingo a las 7 de la noche ya estaban otra vez en lo suyo. No le duraba nada. ¿En qué lugar seremos hallados nosotros? Glorioso Señor tenemos, hermanos, que aun cuando hemos ofendido su nombre, aun cuando hemos herido su corazón, aun cuando hemos afrentado su gloria, Él está como aquel padre en Lucas 15, que al parecer extiende sus ojos todos los días al horizonte a ver cuándo el pródigo regresa. Y cuando le ve, así te quería ver venir, ¿no? Arrastrándote. No, sale a su encuentro, le abraza, le besa, le hace entrar, le recibe. ¿Qué Dios más benevolente que este? Y la última cosa en la que quisiera meditar, hermanos, es el estado posterior, unido a lo que decíamos ahorita de la conciencia que el arrepentimiento debe tener de lo que produce, no solo con los actos, sino, ¿cierto?, las implicaciones de eso. Bueno, David pareciera, algunos escritores concuerdan en la idea, que David está aquí haciendo una apelación al estado del corazón luego de haber sido restaurado por Dios. Un estado que no es similar al anterior. Y cuando decimos similar, no estamos hablando del momento en que ha pecado, porque obviamente no es similar. Estamos hablando de la comunión previa, es decir, nosotros debemos cada día crecer en la comunión con Dios, ¿cierto? En la intimidad con Dios. Porque igual esta comunión con Dios no es un formalismo. Debería suceder que entre más pasa el tiempo, más se estrecha. Cuando hablamos de nuestras amistades regulares, por lo general, las amistades más fuertes son amistades que tienen más. No escuché nada, escuché murmullos, pero son generalmente las que tienen más tiempo. ¿Cierto? Generalmente, a veces no pasa así, pero generalmente nosotros hablamos de la amistad más fuerte, una amistad que se ha construido con más tiempo. ¿Ya? Bueno, ¿por qué cuando hablamos de Dios no pasa igual? Si decimos que tenemos comunión con Dios, ¿por qué pasa el tiempo y parece que somos menos amigos que antes? ¿Por qué parece que tenemos menos interés en el uno que antes? Pareciera indicar la última lectura de esta parte respecto a los sacrificios en cuanto a que la comunión que debe ser resultante de un corazón contrito en la presencia de Dios es una comunión mejor que la anterior. ¿Sí me hice entender? Vamos a tratar de explicarlo mejor. En el orden levítico, habían un montón de sacrificios que podrían ofrecerse de esta rama, que eran válidos también, pero habían unos mucho más baratos, porque estaban asociados con la condición económica de cada quien. Hay uno que habla de tórtolas o palomas, ¿cierto? Ritos para purificación. Si no alcanzaba a traer lo que era, entonces, bueno, lleve un par de palomitas, pero había que llevar algo. Esta noción aquí entonces del holocausto y el sacrificio perfecto, y que dice se ofrecerán novillos sobre tu altar, está hablando de la ofrenda más excelente que podría presentarse. O, dicho de otra manera, para no confundirnos, de la ofrenda más costosa. O sea, era más caro traer un toro, un becerro, un novillo,
que traer unas palomitas. Y es interesante que David no simplemente dice, entonces te traerán ofrendas. David dice, te sacrificarán becerros. O sea, un corazón que ha sido plenamente restaurado por el Señor, a la luz de la benevolencia del Señor, a la luz de la multitud de las piedades del Señor, ¿qué querrá traerle luego al Señor? ¿Lo menos que le podría dar? Oh, no sé. Yo le he pedido perdón al Señor porque a veces le he llevado lo menos, porque hay que cumplir. No, un corazón genuinamente quebrantado va a traerle al Señor lo mejor. No importa cuánto le cueste. Va a ser su anhelo, su deseo, presentar al Señor la ofrenda más excelente que pueda darle. El apóstol Pablo en Romanos 12 dijo lo mismo de una manera similar. Os ruego, hermanos, así que hermanos, por 12:1, ¿quién se acuerda? Por las misericordias de Dios. ¿Cuáles son esas misericordias? Capítulo 1 hasta el capítulo 11. La redención tan magnífica que Dios ha traído al ser humano en Cristo. A raíz de tal misericordia, ¿a qué nos llama el Espíritu Santo a través del apóstol? ¿Y eso qué significaría? Que presentemos ¿cuánto? Todo. Todo. Señor, te voy a dar mis domingos. Todo. Todo. Es la misma, es un paralelo de esta idea que encontramos aquí. De manera que el estado, una vez restaurado, debe ser mejor que el estado antes de pecar. Hago el paréntesis por si de pronto alguno trabajó hasta tarde anoche y lo está venciendo el sueño. Esto no quiere decir que a través del pecado maduramos, porque peco y me arrepiento y crezco en mi comunión con el Señor. No, hermanos. Necesitamos crecer en santidad. Pero cuando esto sucede en nuestra vida, la actitud de nuestro corazón debe ser volver a Dios y estar en una mejor condición, porque por eso fue que caímos la vez anterior seguramente, por no haber estado tomando en serio nuestra comunión con el Señor en alguna área y cedimos frente al pecado. Es por eso aún que la condición del incrédulo al venir a Cristo, si es de todo corazón, es una transformación completa, no parcial. Todas las cosas son hechas nuevas. ¿Cuánta gente hay confiando de que por alguna especie de rito dice que se entregó al Señor y su vida sigue intacta como antes? No puede ser. No puede ser. ¿Cuántas veces, hermanos, nuestro arrepentimiento delante del Señor, o aun cuando se buscan resolver disputas unos con otros, no está marcado por una actitud simplista, en la que, usando el ejemplo de la ofrenda, el fruto de eso no es dar lo mejor, sino que damos lo menos posible? Porque no estamos interesados en que sea mejor. Porque queremos resolver la apariencia del asunto, mas no queremos que nuestro corazón sea transformado a través de eso. Muchas veces la actitud nuestra es, bueno, sí, está bien, resolvamos aquí, hermano, pero usted siga su camino y yo sigo el mío. Por eso decía hace un momento, esto se trata de cómo el pueblo de Dios vive en la comunión que Dios diseñó para con ellos, no cómo el pueblo quiere vivir. No debería haber más bien en nuestro corazón, a causa de las misericordias de Dios, un anhelo, un peso
Sí, por hacer todo cuanto nos sea posible, hermanos, porque aquel lugar donde permitimos que el pecado entrara y que hiciera daño, sea restaurado de tal forma que no pueda volver a entrar. Pero nosotros decimos que arreglamos cosas con Dios y aún con otros y dejamos la puerta así de abierta para que el pecado siga metiéndose por ahí. El mismo pecado. No, no debería ser distinto, no es esto lo que estamos leyendo. Ustedes ven a David diciéndole, ay Señor, menos mal, yo pensé que iba a dejar de ser rey. ¿Cuánto quebrantamiento tiene que haber en nuestro corazón? Una vez restaurado, dice David, entonces sobre tu altar no solo se ofrecerá el corazón correcto, sino que a causa del corazón correcto se traerá lo mejor demandado por el Señor. No lo que queremos, como Caín, lo mejor. Frederick Mayer escribió, no se contente con el mero perdón. Busque la restauración de la condición anterior y entonces persiga, esfuércese por algo mejor. Que el Señor nos guíe, hermanos, y nos ayude a desarrollar un corazón sencillo, sensible al Señor. Un corazón en una actitud de renuncia a nuestra propia naturaleza pecaminosa, que es la que nos cohíbe de una genuina actitud delante del Señor. Y que de su presencia, si hemos pecado, podamos experimentar la restitución plena de su gozo y de su presencia. Podamos ser llevados a una adoración profunda y magnífica delante del Señor. Y si no, que tal sensibilidad de corazón frente al carácter divino nos mantenga viviendo en santidad. Y aquel que no conoce de Cristo, no confunda la misericordia de Dios con su benevolencia. Porque el hecho de estar vivo, de estar aquí, es misericordia de Dios. El hecho de que puedas seguir escuchando la voz del Señor es misericordia de Dios, pero su benevolencia no será disfrutada hasta que te arrepientas de tus pecados, hasta que reconozcas a Cristo como único Señor, hasta que toda tu confianza esté en Él. Porque misericordioso y clemente es el Señor, lento para la ira, grande en misericordia, pero cuando ejecuta su juicio se apresura y ningún impío saldrá impune. ¿Cómo despreciar la benevolencia de Dios? O en palabras del apóstol que tendré que buscar y leer, porque me acabo de confundir. No se vayan. O tienes en poco las riquezas de su bondad y tolerancia y paciencia, ignorando que la bondad de Dios te guía al arrepentimiento. Una vez más, Padre bueno, te damos gracias por ser como eres. ¿Qué Dios como tú? ¿Cómo no alabarte? ¿Cómo no adorarte? No es una imposición de la obligación, es la respuesta necesaria al contemplar tu grandeza. Gracias, Padre, porque aún cuando hemos sido infieles a ti, estás enteramente dispuesto y deseoso de restaurarnos a ti. Como lo demostraste primero cuando nos llamaste estando en delitos y pecados. Cuando hablaste a nuestro corazón por tu evangelio. Cuando hiciste resplandecer la gloria de Cristo en ese bendito mensaje para ser perdonados de nuestros pecados, recibir el don de la vida eterna
y acercarnos y ser acercados a ti. Gracias, Padre, porque tu paciencia para con todos los hombres que aún se resisten a Cristo sigue presente. Oh Señor, que sus corazones sean quebrantados por tu bondad. Y que nosotros, tu pueblo, al contemplar tanta misericordia recibida, no demos ningún ápice de ventaja al enemigo en nuestra vida. Cuidemos con celo profundo nuestro corazón. Mantengamos crucificado a nuestro viejo hombre con sus pasiones y deseos, andando en la plenitud de tu Espíritu Santo con nosotros. Gracias por el bendito abogado que nos has dejado. Y deseamos, Señor, que nuestras vidas sean una continua muestra de adoración, sean un sacrificio continuo delante de tu altar, que hace subir olor grato delante de tu presencia. No tenemos mejor cosa para ofrecer. A ti, Señor, sea la alabanza, la gloria y la honra, hoy y por siempre. Amén. Que el Señor les bendiga. Recuerden a las 6:30, predicación del Evangelio.